Desarrollo, vamos a hacer un contacto de inmediato con nuestra compañera Génesis Novo. Ella se encuentra en el encuentro de juristas que se está realizando en la ciudad de Caracas. Muy buenas tardes, Génesis, es un gusto saludarte. Feliz tarde, Adrián. Así es, en este momento nosotros estamos realizando este contacto desde el encuentro de la red Juristas, donde más de 4.000 personas y profesionales han estado reunidos acá por la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama Silvia Flores. En este momento, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se encuentra liderando una de estas ponencias que están realizando el día de hoy. Vamos a escuchar de inmediato. Para acompañar esta gran tarea, quiero saludar a todas las autoridades presentes, el TCJ, del Ministerio Público, de los órganos auxiliares de justicia, pero muy particularmente, de verdad, porque es algo que nos parece muy entrañable a nivel sentimental, saludar a los hijos, los nietos, los familiares del presidente Nicolás Maduro y de la diputada electa, primera dama, Silvia Flores. Y yo creo que estamos dando una batalla, si me permiten, hemos dado muchas, excepcionalmente únicas en la historia de la humanidad, créanme lo que les digo, ¿no? A partir de la victoria del comandante Hugo Chávez en el año diciembre del año 98. Si hacemos una secuencia del contexto geopolítico, del por qué ha ocurrido semejante afrenta a la paz mundial y a la humanidad, no podemos dejar de mirar claramente que todo esto tiene el inicio de una acción que jamás nadie esperó que ocurriese a finales de la década de los 90, que fue la victoria histórica del comandante Hugo Chávez. ¿Por qué? Y me voy a la parte geopolítica, del derecho, lo que ustedes quieran, pero la realidad histórica de los momentos históricos son imborrables. Cuando Hugo Chávez gana la presidencia de la República, viene él de protagonizar una rebelión cívico-militar, porque hubo civiles, me incluyo, que participamos en esa acción apoyando a través de la izquierda revolucionaria de la época, el PRD Ruptura, que luego fue Tercer Camino, los movimientos de izquierda revolucionaria, los movimientos bolivarianos, las bases sociales a esa rebelión del 4 de febrero. ¿Quién iba a creer que iba a ocurrir una rebelión como esa de carácter bolivariano en 1992? Luego de la caída del muro de Berlín, luego de la disolución de la Unión Soviética, luego de la imposición de un mundo unipolar hegemón que arrasó con todo, apenas se inicia la década de los años 90, no olvidemos eso, ocurre la invasión a Irak, que quedó literalmente demolida de arriba abajo. Tuve la oportunidad de visitar Irak, Bagdad, con el comandante Chávez en julio del año 2000, conocer de cerca lugares que fueron destruidos, testimonios de personas, en apenas las 48 horas que estuvimos allí. Y lo que vino después de ese memorial, recordar que la humanidad nació allí tal como se conoce. Irak se llamaba Mesopotamia. Dicen que la biblioteca más grande del mundo estaba en el Medio Oriente, entre Egipto e Irak. ¿Y qué ocurrió? La lanzaron a los ríos, quemaron todo lo que implicaba museos, bibliotecas. En las épocas de centurias pasadas, de miles de años atrás. Y eso volvió a ocurrir en Irak, como todos recordaremos. Como un preámbulo, recuerdo año 91 a la rebelión militar de Hugo Chávez en el año 92. ¿Y por qué fue? ¿Por qué creen ustedes que ocurrió eso? Ocurrió la invasión a Irak
para apoderarse del petróleo luego que la gobernanza, el poder que se ejercía en esa nación instaló la soberanía petrolera para los iraquíes, independientemente del modo de gobierno que pudo haber tenido el jefe de Estado de esa nación. La invasión ocurrió y quedó tierra arrasada, escombros, ahí no quedó absolutamente nada. Cuando les digo todo esto, se los menciono porque en el año 2000, cuando fuimos, como les dije, con el ciudadano presidente Hugo Chávez a Irak, todavía no había ocurrido la segunda oleada de esa acción inicial. ¿Cuál fue? Hacer una intervención militar peor que aquella 9 años después, casi 10 años después, que culminó, como ustedes saben, con una desproporción, con una situación popular de exterminio, de limpieza étnica de los iraquíes, peor que la del 91, y con el magnicidio, con el asesinato de quien fuese el jefe de Estado de esa nación, Saddam Hussein. Digo todo esto porque lo que señalo posteriormente, casi idéntico, ocurrió en Libia. Años después, también habíamos estado en Libia previa a la invasión que ocurrió con el magnicidio del jefe de Estado de esa nación. Hoy Libia e Irak, a nivel de infraestructura, a nivel popular, son escombros. Igualmente ocurrió la misma manera de actuación. Para hablar de hechos recientes que nos tienen que dar una idea de qué ha pasado aquí, cómo ha pasado. En medio de este mundo unipolar hegemón de invasiones, de masacres, de golpes de Estado a todo gobierno de izquierda que pudiese haber habido en el mundo, particularmente en América Latina, en la década de los 60, 70, 80, que fue un preámbulo a todo lo que anteriormente menciono, al menos en el hemisferio occidental, ocurre una hazaña, un milagro, la victoria del comandante presidente Hugo Chávez, que también está con nosotros aquí en tiempo presente, siempre. Hugo Chávez. Han pasado, parece mentira, un cuarto de siglo de aquel tiempo. Quienes estuvimos en la etapa fundacional de la Revolución Bolivariana, no en una oficina acomodaticia, sino en las calles con el pueblo en sus luchas, corriendo el mismo riesgo que corre ese pueblo en sus luchas. En la década de los 70, 80, 90, yo tengo que hacer esa memoria. Entre los líderes populares que más se destacó en el área metropolitana de Caracas, como líder estudiantil, como líder sindical, a quien conocí en medio de esas batallas en contra de la represión del Caracazo en el año 89, estuvo y está el presidente Nicolás Maduro Moros. No olvidemos de dónde venimos. La historia quiso, no sé si es el azar, es el destino, etcétera, que posterior a esos hechos de la rebelión del 4 de febrero fuese la doctora Silvia Flores y mi persona, junto a un muy pequeño grupo de abogados, quienes asumiéramos la defensa del comandante Chávez y de los rebeldes del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Algo increíble en verdad, pero así fue. Y eso lo saben todos los presentes. Pero las cosas pasan de una forma tan misteriosa, llena de símbolos, que cuando más avanzaba la revolución bolivariana, luego del proceso constituyente, que fue algo apoteósico, hay que ver lo que significó, el enemigo imperial y todo el mundo atacando a través de inicia duro en el año 99 a Venezuela,
demonizando la Constitución y la constituyente, diciendo que era estatista, que era atea, que iba a acabar con la familia, etcétera, cuando era todo lo contrario, y es todo lo contrario. Al final es algo impresionante. Esa Constitución bolivariana fue modélica para que la Constitución que se hizo en Bolivia, en Ecuador, entre otras naciones, y en las academias del mundo entero, no solo se replicara en los países que mencioné, sino se estudiase en todas las academias. Desde el preámbulo, pasando por todos los títulos y capítulos, hasta las disposiciones finales, ¿qué dice esa Constitución? De la cual fue firmante, es firmante el presidente Nicolás Maduro, mi persona, entre otros. La preeminencia de los derechos humanos, la dignidad humana, la defensa de la paz, un Estado democrático, social y de derecho. Eso no puede este cuerpo de juristas olvidarlo, de dónde venimos nosotros, como una nueva, vamos a decir así, legión de abogados, de estudiantes, que quisimos, a través de la Constitución y las leyes que se fueron creando posteriormente, bajo la luz de esa Constitución, generar en Venezuela paz, convivencia. Vean ustedes que hasta los derechos económicos fueron incorporados como capítulo al título 3 de los derechos humanos. Los derechos sociales, los derechos ambientales, los derechos indígenas. La gama de derechos civiles y políticos se amplió 5 veces más que la que tenía la Constitución del 61, que apenas colocó 3 simples artículos vinculantes a los derechos humanos. ¿Para qué? Para que esa Constitución, por eso yo quiero que sea un debate interesante, me parece importante. Tú puedes firmar un tratado internacional, tú puedes firmar una Constitución, tú puedes aprobarla, pero en base a cómo tú actúes la conviertes en ¿qué? En letra muerta. La Constitución del 61 apenas se aprobó, la convirtió la democracia, punto fijista, el terrorismo de Estado, en letra muerta. ¿Por qué? Porque el día en que la aprobaron suspendieron todas las garantías constitucionales. Revisemos la historia. Las suspendieron. ¿Y qué vino? El disparen primero y averigüen después de Rómulo Betancourt, que no es el padre de ninguna democracia, es el padre del que los héroes insurgentes de la lucha armada enfrentaron con una cifra de 5.000 mártires, 3.000 desaparecidos, 50.000 llevados a juicios militares, siendo civiles. No sirvió para nada. Si nos vamos al pleno, como dirían, al estricto sensu, o sea, al estricto derecho, lo que allí existió, porque a partir de los 60, 70, 80 y 90 fue serialmente triturado esa Constitución y los derechos humanos con las masacres posteriores a lo que fue el exterminio de una generación en los años 60 en Venezuela, los asesinatos selectivos, como mataron, por ejemplo, a Jorge Rodríguez Padre. Lo detienen, presuntamente, si lo ibas a procesar por un juicio, llévaselo a los tribunales, su derecho a la defensa, etcétera. No, optaron ¿por qué? Por la tortura, hasta matarlo. Y Octavio Lepage, vean el video, aparece dando unas declaraciones, fumándose un cigarro, diciendo que murió de muerte natural, de un ataque al corazón. Sí murió de un ataque al corazón, luego de días de tortura salvaje, cuyo autor fue, entre otros, Henry López Cisco, quien luego apareció en la masacre de Yumare, del Amparo, del Caracazo, como autor de Cantaura, como autor intelectual y material. Honor y gloria a todos los mártires de la Revolución Bolivariana, de la democracia popular venezolana. Y lo digo porque quiero rendirle un homenaje de pie a los combatientes que cayeron, no entregando a nadie, sino peleando por la dignidad de este país, como fueron los miembros de la Guardia de Honor Presidencial, del comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro,
de la primera dama Cilia Flores, masacrados vilmente en una hora, díganme ustedes, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, empezando un año. Fueron asesinatos seriales, masivos, idénticos a lo que ocurrió aquí en los años 60, 70, 80 y 90. Por eso es menester de mi parte recordar de dónde hemos venido y cómo nos hemos enfrentado a todo eso, mis queridos compañeros y compañeras. Que nadie tome para nada la narrativa del enemigo. Esto es un pueblo heroico, valiente, que lucha y está dispuesto a darle al mundo una lección moral que nunca van a olvidar, de resistencia, de resiliencia, de estoicismo, de valentía y de dignidad. Hoy Nicolás Maduro y Cilia Flores, créanme lo que le digo aquí, simbolizan el heroísmo a escala global, en el mundo entero. Representan de manera viviente todas las luchas del mundo.